Bueno, buenas tardes jóvenes. Vamos a continuar con este curso que tiene que ver con los sistemas de comunicación, en este caso. Y vamos a hablar en este momento de lo que son los sistemas de doble banda lateral y de los de banda lateral única. Nosotros ya hemos hablado de los sistemas de doble banda lateral. Y ahorita vamos a hablar de los sistemas de banda lateral única. Entonces, vamos a mencionar cuáles son las características de lo que son los mecanismos de modulación en banda lateral única. ¿Cómo se genera? ¿Qué tipos de filtros hay aplicados para esto? ¿Cuáles son los transmisores más adecuados? ¿Cómo es el proceso de modulación? Y pues, obviamente, lo que es un receptor. Entonces, los sistemas de AM tienen con respecto a los sistemas, en los sistemas de AM de doble banda lateral, existen unas diferencias con los de banda lateral única, ¿no? Entonces vamos a hablar de las desventajas que tienen los sistemas de doble banda lateral. Uno de ellos es la potencia, ya que pues obviamente la potencia de la portadora en un sistema de doble banda lateral tiene 2 o más tercios de la potencia total transmitida. Y eso es un inconveniente porque es que resulta que si ustedes se ponen a revisar el concepto, la portadora no maneja información, sencillamente es el mecanismo de traslación que se está usando. Los sistemas, por ejemplo, en AM que son convencionales, pues en ese caso pues es necesario a veces usar el doble ancho de banda para, en este caso, digamos que trabajarlos. Pero un sistema de AM que usa, en este caso, el doble ancho de banda convencional, pues está gastando más potencia, más energía que un sistema de banda lateral única. ¿Qué quiere decir esto? La banda lateral superior y la banda lateral inferior tienen la información igual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si se están transmitiendo las dos bandas laterales, pues eso es una redundancia. Entonces, eso es un gasto de potencia. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es saber poder sacarle ventajas y obviamente en comparación en el manejo de la AM convencional, porque pues para eso se está hablando en este caso del sistema de banda lateral única. Entonces, ¿dónde es importante aplicar esto? Pues obviamente, de pronto la forma más básica de ver dónde se utiliza el sistema de banda lateral única es en la multicanalización. Pero no quiere decir que otros sistemas lo estén usando. Los sistemas de banda lateral única fueron especificados en 1914 y en 1923 fue considerado patentado un sistema de estos. ¿Dónde se comenzaron a utilizar? Se comenzaron a utilizar primero, en primera instancia en países como Estados Unidos e Inglaterra. Digamos que hoy en día los sistemas de banda lateral única, para que se den cuenta, son muy importantes porque en ese caso marcan la pauta en la utilización de la AM convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, en vez de estar usando un sistema completo con más ancho de banda, se está usando prácticamente la mitad del ancho de banda. Eso implica reacomodar mejor el espectro. Miren acá, que aquí tenemos un sistema de banda lateral única. ¿Cómo funciona? Estos dibujitos los puse por todo el proceso de examinación y vemos que esto que está aquí es un mezclador, esto es un oscilador local y esto es el filtro de salida. Por aquí entra la señal, en este caso. Entonces lo que hacemos nosotros en el dominio de la frecuencia, para esto hay que haber estudiado un poquito las series de Fourier, es coger estas bandas que están acá y trasladarlas en ese caso. Entonces nosotros aquí en ese sentido, ¿qué estamos considerando, determinando? O usar la banda lateral inferior o la banda lateral superior, dependiendo de cuál es en ese sentido mediáticamente lo que estamos usando. Ahora, ¿eso qué implica? Que el mismo ancho de banda gastado acá es el mismo ancho de banda gastado acá, que es lo importante en el dominio de la frecuencia. Ahora, la eficiencia, en este caso, y la eficiencia en cuanto a lo que es el manejo de la potencia y eficiencia espectral, nos determinan a nosotros en ese sentido muchas cosas acá. Por ejemplo, ahí notan ustedes en ese circuito que está allí, lo que es un modulador, en este caso, ¿sí?
que permite precisamente determinar la banda lateral inferior o la banda lateral superior. Supuestamente ese tipo de modulador permite que en ese caso ustedes puedan extraer la banda lateral inferior o la banda lateral superior dependiendo de la conmutación que se esté dando en esa reinyección que se está dando ahí al final. Y si ustedes notan un poquito, pues las ecuaciones que determinan este comportamiento es sencillamente las que en ese caso hablan de usar un más o un menos en la suma de lo que es la frecuencia y la relación de las señales, no es más. Ahora, ¿eso qué lo puede determinar? Pues una red de adelanto, perdón, una red de, mejor dicho, un restador realmente, ¿sí? Algo que invierta precisamente la forma en cómo se constituye el manejo de la señal. Ahora, esto que tienen ustedes acá es el sistema de banda lateral única determinado por el transformador de Hilbert. ¿Qué es eso? ¿O de qué se componen? Digamos que en teoría se trata de que ustedes dispongan de un desfasador de 90 grados para una señal en este caso. Es más o menos como filtrarla para que en ese sentido, ¿sí?, se desplace una cierta disposición en grados con respecto a la señal original. Es como llegar y aplicar sobre la señal la función signum, en este caso. Entonces, aplicar ese tipo de mecanismo en una señal de estas es aplicarlo a, digamos que un desplazamiento de la señal en cuanto a fase. Eso es lo que se conoce como la transformada de Hilbert, en este caso, ¿ya? Entonces, el demodulador de banda lateral única, ¿cierto?, es como más o menos el mismo modulador de tipo DBL. Y pues obviamente, ¿qué se necesita para mantener esto acá? Pues prácticamente la misma circuitería que se menciona. Hay que usar un oscilador coherente con la portadora, o sea, tener algún tipo de especificación selectiva para poder enganchar precisamente tanto portadora como onda de información, en este caso, ¿ya? Y obviamente pues esto implica que tenga que tenerse un manejo explícito de lo que es la fase, en este caso. Ahora, digamos que es importante tener en cuenta ciertas situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos para considerar de que, por ejemplo, existen otros mecanismos que se pueden usar en la modulación de banda lateral única. Por ejemplo, hay una banda lateral única compatible que se llama la banda lateral única con piloto. Entonces, aquí les vamos a mencionar precisamente porque existe el AM de banda lateral única y portadora de máxima potencia, AM de banda lateral única y portadora suprimida, AM de banda lateral única y portadora reducida, AM de banda lateral independiente y AM de banda lateral vestigial o residual. Entonces, aquí tienen algunas de estas. Por ejemplo, este es lo que va a revisar en este instante, lo que es el análisis de potencia del AM convencional, que es el doble banda lateral con full portadora. Si notan un poquito, nosotros acá tenemos aquí la señal inteligente, aquí tenemos la portadora y al lado y lado de la portadora tenemos las bandas laterales. En este caso, aquí se determina que la potencia de la portadora está determinada por una cierta relación, pero también la consideración de las bandas laterales está siendo determinada por el escalamiento que coloca el coeficiente de modulación, en este caso. Y en ambos lados, tanto banda lateral inferior como banda lateral superior determinan el mismo concepto de potencia. Ahora, si nosotros nos ponemos a determinar, señor, ¿ese coeficiente de modulación es un valor único o eso varía dependiendo de cómo uno esté ajustando la señal? El coeficiente de modulación, ustedes se acuerdan cómo se calcula, ¿cierto? Es una relación entre lo que es el voltaje o la tensión determinada en un momento específico por la onda portadora y la señal de información. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Entonces, para determinar eso, nosotros habíamos comentado que para considerar un sistema estable, el coeficiente de modulación, que en principio estaba en función, por ejemplo, de esos tipos de referencias, en este caso, determinamos que nosotros podemos manejar valores aproximados. El coeficiente de modulación es un valor que tiene que ser en ese caso estrictamente menor que 1. Acuérdense que si el coeficiente de modulación da por encima de 1, ¿qué sucede?
o sobre modulación, exactamente. Pero tampoco, en ese caso, se podría usar un coeficiente muy cercano a cero. ¿Ya? Entonces, lo pertinente de esto es considerar un compromiso entre lo que son los patrones de señal presentes en la señal de información y la portadora. Entonces, uno consideraba determinar esto allí, teniendo en cuenta un compromiso que funcionara entre el 65 y más o menos del 80-90% en este caso de lo que era la relación de ese valor. O sea, más o menos tener un valor en cuenta entre un punto 65 a un punto 9 a un punto 9. Ese sería el coeficiente de modulación que nosotros podríamos aprovechar mejor. Entonces, miren acá ustedes que la potencia total, miren cómo está acá, la potencia total está metiéndose la portadora y completamente la suma de las bandas laterales. ¿Sí me entendieron? Y fíjense que nosotros estamos escalando el valor de la potencia de las bandas laterales de acuerdo a la incidencia del índice de modulación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo puedo manipular el índice de modulación, si yo hago tan grande el índice de modulación como yo quiera, ¿qué quiere decir cómo es la potencia? ¿Más grande o más pequeña? Más grande. Exactamente. Entonces, ¿eso qué implica? Mayor potencia en la señal de inteligente. Más costo, más gasto de potencia. Más gasto de potencia es más costo. ¿Sí me entienden todos? O sea, ¿qué es lo ideal? Vamos a hacer el análisis. Miren acá lo que sucede con el sistema de banda lateral única, el SSB, con full portadora. Mantenemos la portadora, pero quitamos una banda lateral. ¿Sí me están entendiendo? Se asume que la banda lateral inferior vale 0, pero se maneja la banda lateral superior. Entonces la potencia gastada involucra la portadora y la banda lateral superior. ¿Me entendieron? O sea, entre este sistema y este sistema, pues obviamente se ve que es más eficiente este. Es que este está transmitiendo la señal doblemente. Este la está transmitiendo, obviamente, pero simple. O sea, ¿para qué una transmisión doble? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué sucede con los sistemas de banda lateral única y portadora de máxima potencia? Que es este que estamos determinando aquí, este. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí estamos determinando nosotros que estamos manejando solo una de las bandas laterales y la portadora. Entonces, acá estamos necesitando solamente la mitad del ancho de banda de la AM convencional. No necesitamos toda la banda. Cuando estamos hablando de esto, todo el ancho de banda sería desde este punto que está aquí a este punto que está acá. Ahora necesitamos solamente de aquí a aquí, que es la mitad del ancho de banda. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, cuando nosotros queremos extraer condiciones de análisis, podemos hacer que haya un 100% de modulación y vamos a encontrarnos que en ese caso la potencia de la portadora va a constituir las 4/5 partes, o sea, el 80% de la potencia total. Y solo el 20% que mencionan allí, en este caso, de la potencia es la banda lateral. Entonces, fíjense que sería más importante para nosotros, ¿ya? Entonces, el sistema de banda lateral y de banda lateral única con full portadora usa en ese caso la mitad menos del ancho de banda y obviamente menos potencia. Pero ¿qué pasa si entramos en un análisis y a mí me da por decir, no, pues suprimamos la portadora y solo mandemos una banda lateral? Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica bastante, porque si ya tengo una sola banda lateral, ¿yo para qué voy a invitar la portadora? Entonces, la suprime en su totalidad y quita una de las bandas laterales y obviamente necesita mucho menos potencia de transmisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 100% de la potencia se concentra aquí en la banda lateral. Entonces, fíjense que eso se hace convencionalmente para eficientizar los sistemas de transmisión, ¿ya? Por ejemplo, este es un sistema de banda lateral única con portadora reducida. Aquí han escalado por un factor de 0.01. Obviamente en este caso, ¿cierto? El valor de la portadora y le han mandado con básica, o sea, aquí han considerado que es el 1% de la potencia de la portadora, ¿cierto? Para escalarlo. Y han considerado una banda lateral.
Entonces, en ese caso, digamos que este sistema, con la portadora reducida, ¿sí? Aprovecha más o menos, digamos que valores no del 100%, ¿no? En este caso, porque se supone que uno más o menos en el 96% de la potencia total transmitida está en la banda lateral no suprimida. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está el 100% de la potencia acá, por eso digo que no se aprovecha todo. Entonces, digamos que uno puede en ese caso manejar esta situación considerando de que si va a producir un componente reducido de portadora, pues en ese caso lo que hace es reducir la portadora totalmente durante la modulación. ¿Qué hace? Pues uno la escala y obviamente la vuelve a insertar con una amplitud reducida. ¿Qué se supone? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama portadora piloto sistema de portadora piloto con portadora reinsertada. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos que esas son de las situaciones que pasan acá. Por ejemplo, acá tenemos el sistema de doble banda lateral, o sea, banda lateral independiente, en este caso. Es un sistema de banda lateral, pero la portadora está, en este caso, reducida. Entonces, fíjense que no es que estemos diciendo que la portadora no está. La portadora está escalada en a un 1%. Entonces se está indicando acá que tenemos la banda lateral inferior y la banda lateral superior. Entonces es un sistema que gasta un poco más. Pero pues digamos que desde ese punto de vista, uno de los más eficientes, ¿cuál es? Para mí el más eficiente en ese sentido sería este. ¿Ya? ¿Por qué? Por el gasto de potencia. Entonces, digamos que en el sistema de AM, de banda lateral independiente, ¿cierto? Entonces se dice que supuestamente involucran las dos bandas laterales, ¿cierto? Donde las señales inteligentes están allí, pero la portadora está reducida a un determinado nivel. Entonces, un sistema de banda lateral independiente es una técnica que se usa, por ejemplo, para hacer manejo del AM en sonido estéreo. ¿Ya? En ese caso. Esta, por ejemplo, que está acá, es un sistema de banda lateral residual vestigial, o el BSB, o banda lateral residual. Ese se supone que es un sistema en el cual las potencias de la portadora, ¿sí? La banda lateral inferior y la superior, tienen un cierto desbalance en cuanto a potencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que acá involucra que en ese caso, obviamente, pues aquí está todo el sistema completo. Está la potencia de la portadora, la potencia de la banda, una potencia de la banda lateral, una potencia completa de banda lateral y una potencia escalada de la otra banda lateral. No son todas. Entonces, en ese caso, es una forma de modulación donde se transmite la portadora y una banda lateral de máxima potencia y una parte de la otra banda lateral. Entonces, ¿qué se usa? Eso se usa en este caso para transmisiones de video, para transmisión comercial. Entonces, ese tipo de cositas hace que en ese caso se manejen desde el punto de vista de las potencias, digamos que desbalances en lo que son el manejo de las bandas laterales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un sistema de televisión, aquí por ejemplo tenemos muestra de esto. El sistema de televisión, aunque esto ya pues obviamente es un ejercicio verlo porque ya la televisión no es analógica, la televisión es digital. Aquí tenemos un mecanismo en el cual ustedes pueden apreciar donde se ubica la portadora de video y la portadora de sonido, ¿ya? Normalmente en televisión las portadoras de video y de sonido están en ese caso muy separadas, una cierta frecuencia, y lo que puntualmente se hace es después coger esos dos tipos de información de señal y mezclarse. ¿Ya? O sea, en ese caso el espectro de la televisión es bastante, no es que sea complejo, es bastante dispar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que uno puede considerar importantes del sistema de banda lateral única? Entonces, pues en primera instancia yo diría que lo mejor que puede uno tener de esto es el manejo del espectro en frecuencia. Es bastante importante esto porque en este caso pues se sabe que esto tiene un manejo comercial que convencionalmente se ha sido saturado por los anchos de banda actualmente, ¿cierto? Otra ventaja dice acá es que en ese caso este sistema está menos sujeto a una cosa que se llama el efecto del desvanecimiento selectivo.
Es una cuestión física que le puede suceder a las señales, en este caso. ¿Qué otra ventaja podemos mencionar? Pues aquí se determina que está en el ahorro de la potencia cuando no se transmite portadora. En este caso, o una de las bandas laterales. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay más ahorro de lo que es el consumo de las baterías. Otra ventaja que está relacionada acá es la reducción del ruido. Al reducirse el ancho de banda, se reduce el ruido. Y obviamente pues todas estas ventajas están tomándose en cuenta siempre en lo que es la implementación de un sistema de AM. ¿Qué desventajas se pueden considerar en el sistema de banda lateral única? Pues en primera instancia es la construcción de los dispositivos. Un sistema de banda lateral única necesita receptores un poco complejos y de pronto en ese caso más caros, más difíciles de implementar que los que convencionalmente se tienen en el AM plano, ¿cierto? Porque pues obviamente la recepción requiere de circuitos de recuperación, de sincronización de lo que es el concepto de la portadora. Por ejemplo, probablemente en un sistema de banda lateral única se tengan que usar para la implementación sistemas de síntesis de frecuencia como los PLL, que eso hace que supuestamente sea más complejo el sistema y se aumente más su costo. ¿Qué otra cosa puede considerarse? La sintonización. Un receptor de banda lateral única pues requiere un filtro más exigente y más complejo y más preciso que lo que supuestamente se tiene en el AM convencional. Entonces, obviamente en este caso, probablemente los filtros de selección del sistema de banda lateral única sean, digamos que ya discretos, tendrían que ser muy exactos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, hablemos de lo que es la generación de la banda lateral única, la BLU. ¿Cómo se genera esta cosa? Entonces, en primera instancia, pues, vamos a mencionar cosas importantes. Aquí tienen que haber moduladores balanceados. ¿Cuál es la finalidad de tener un modulador balanceado? Pues un modulador balanceado lo que hace es suprimir la portadora, dejando básicamente las bandas laterales. Entonces ya con eso tenemos en ese caso ya algo ganado. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que también se le menciona a esto es que ese modulador balanceado a veces se le dice modulador de anillo balanceado o simplemente modulador de anillo. Entonces, cuando en ese caso, aquí tienen ustedes precisamente la muestra de esto. Estos son acoples de señal donde entra de forma acoplada por un transformador la señal modulante, por otro transformador de acople la portadora y obviamente las bandas laterales, después de pasar por este esquema de este circuito, lo que hace supuestamente es crearse un sistema de banda lateral sin portadora. Ese modulador balanceado, ¿cierto? Es muy útil, digamos que bastante eficiente en el uso de las comunicaciones electrónicas, ¿ya? No solamente se usa en esto, también se puede usar en otras situaciones, por ejemplo en la modulación de fase y de frecuencia. Y también, muy importante, la aplicación de esto en el sistema de modulación, los sistemas de modulación digital actuales. Pues hay otros moduladores para generar esa SSBSC. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el modulador balanceado en contrafase, el modulador en puente balanceado, el modulador balanceado en circuito lineal. En ese caso, digamos que esto ya se pueden ir buscando desde el punto de vista de los integrados de algunas empresas. En este caso, por ejemplo, aquí mencionan el LM1596 de National Semiconductor. Bueno, entonces ya paramos allí y pasamos a la parte de lo que son los filtros de banda lateral única. Entonces, cuando ya uno empieza a entender que se suprime la portadora, entonces es necesario cancelar una de las dos bandas laterales sin afectar la otra. Entonces esto obviamente implica que tengamos un filtro, que convencionalmente sería un filtro de selección de banda. En este caso, como pueden apreciar, ese filtro pues tiene la responsabilidad de suprimir una de las bandas laterales. Entonces aquí en este caso, si notan un poquito, entonces, o suprimir en ese sentido la portadora. Entonces aquí notan en ese sentido que el ancho de banda se puede, en este caso, trabajar un poco mejor. Aquí comenzamos a determinar ya los ejemplos. De esta figura, como pueden apreciar, esta figura tiene pues supuestamente una portadora y más o menos 3 kHz. Entonces, en este caso sí, muestran acá que tienen un filtro para una transmisión de audio que está fluctuando de 100 a 3 kHz. Entonces, de esa manera, las bandas laterales están separadas, como mencionan allí, en este caso por 200 Hz. Y obviamente el factor Q de calidad de ese filtro va a depender de la frecuencia que está allí montada en la portadora
la separación que se ha determinado para considerar las bandas laterales y el nivel de atenuación que se busca tener o el que tiene que estar solicitado de la banda lateral indeseada y puede ser calculado por esa ecuación. Esa ecuación que está allá indica pues en ese caso un logaritmo, en ese sentido, como pueden apreciar, y el valor de B que está allá es la supresión de la banda no deseada, en este caso. Bueno, por acá hay otro ejemplo propuesto. Obviamente pues dice que calcule el Q requerido para la siguiente situación de acuerdo a la figura anterior. Entonces colocan una portadora que fluctúa entre 1 MHz y 80 dB de supresión. Entonces sencillamente están buscando es el factor Q. Y también determinen qué vale el factor Q cuando se ha manejado una portadora de 100 kHz y una supresión de 80 dB. Entonces, si notan un poquito, pues eso es como escalar las cosas. ¿Está claro? Bueno. Por acá también hablan acerca de otros filtros. Por ejemplo, están mencionando los filtros de cristal, que son usados para atenuar las bandas laterales no deseadas, ¿sí? Un filtro mecánico también se puede usar, pero pues esos usan elementos con efecto piezoeléctrico, como el cristal, pero se pueden construir con otros materiales, ¿cierto? Son menos costosos y más pequeños. Mencionen acá. En cuanto a eso, pues hay también filtros mecánicos que son excelentes, tienen unas excelentes prestaciones y algunas características de rechazo para que obviamente pues se puedan en ese sentido manejar mejor las frecuencias. Son pequeños para casos de miniaturización y bajo esas condiciones pues el Q que se puede manejar dentro de estos filtros es bastante alto. Bueno, ¿pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno, entonces hablemos de los transmisores de banda lateral única. Aquí pueden apreciar ustedes un esquema que tiene un amplificador de audio en clase A, que por cierto es muy ineficiente, un modulador balanceado de baja frecuencia, un filtro y un amplificador y el resto de etapas. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí, por ejemplo, el oscilador local está inyectado por este lado, en este caso, y fíjense la relación que hay entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la señal de información, ¿cierto? Es una relación como de 1 a 50, ¿cierto? Entonces, estamos notando que sobre esta situación se hacen unos manejos de balanceos en donde en este caso hay un filtrado hay filtrado y amplificación y se entran a moduladores balanceados, ¿cierto? Para ser en ese caso especificados por osciladores de frecuencia media, y por acá pues se supone que se producen otros procesos de superposición que permiten en ese sentido sacar una portadora suprimida o reducida en este caso y una única banda lateral. Bueno, entonces ese transmisor de SSB, ese que acabamos de ver, pues vemos que tiene un tono de 2 kHz como señal inteligente que está siendo enviado dentro de ese sistema, velo acá, que es este que está acá, que entra por aquí y pues obviamente genera una señal un poco compleja y usa un oscilador de 100 MHz de cristal. O sea, si ustedes se dan cuenta, no es 100 MHz, es 100 kHz, ¿ya? Es un poquitico más, esto no es esto, ¿no? En este caso, porque pues obviamente acá no tiene un error. Ahora sí. Bueno, el caso es que
hay una tarea propuesta de esto, en donde pues se tiene en cuenta esta parte. Dice que para el transmisor de la figura anterior, o sea este que está aquí, se debe determinar el factor de calidad Q que se requiere en el amplificador lineal de potencia, en este caso. Es el amplificador lineal de potencia. Bueno, vamos a pasar a otro temita que tenemos acá. Y pues obviamente seguimos avanzando. Listo, entonces vamos aquí. Todos los temas están ahí arriba en esa carpeta que tenemos en este caso. Vamos a hablar ahorita acerca de lo que son las modulaciones angulares. Un segundo. Hablemos de eso, que es una modulación angular. Entonces vamos a ver el concepto. Luego entramos a detallar algunas cosas. Pues en este caso vamos a hablar de modulaciones de fase y de frecuencia al mismo tiempo. Nosotros no vamos a hacer mucho detalle en la modulación de fase, porque no es de importancia realmente en el ambiente analógico, ¿cierto? Entonces es mucho más importante trabajar las modulaciones de frecuencia. Entonces vamos a hablar de una modulación angular, en la cual pues involucra más la modulación en frecuencia, en donde es muy importante tener en cuenta el cálculo del espectro. Entonces, por ejemplo, como primera medida, entonces vamos a hablar acerca de lo que es las definiciones de los elementos de una portadora. Entonces, acá podemos encontrar, en este caso, ¿cierto?, una señal de información que presenta precisamente una pulsación de portadora, porque es que ya ahorita la modulación de amplitud, o sea, lo que no va a variar es la amplitud. Vamos a revisar cómo cambia específicamente esta parte de acá o esta parte de acá para considerar una señal. Entonces acá la amplitud de una portadora, ¿cómo tiene que ser? Pues un valor constante. Ya, en este caso, para las modulaciones angulares es constante. Entonces, cuando uno considera precisamente hacer desviaciones de frecuencia, ¿cierto?, pues uno puntualmente va a encontrar algunas cosas. Si notan un poquito acá, esto es precisamente entrar a diferenciar una señal en el dominio del tiempo. Esto que está acá, en este caso, eso es integrar una señal en el dominio de la frecuencia. Entonces, en este caso, presten mucha atención. Normalmente el FM involucra desviaciones de frecuencia y la modulación en fase o el PM involucra desviaciones de fase. Entonces, en este caso, la frecuencia instantánea uno puede determinarla de las ecuaciones. Pues obviamente en ese sentido, ¿qué es lo que está buscando uno? Uno está buscando una portadora, finalmente, que presente, en este caso de forma asociada, una desviación en frecuencia. ¿Ya? Entonces, las modulaciones angulares, ¿cómo se definen? Una modulación angular se define como aquella en las que la información se transmite en la fase de la portadora, pero teniendo en cuenta que tienen un módulo constante, ¿cierto? Entonces, involucra qué clase de situaciones, las que ya hemos dicho, ¿no? En ese caso, una cosa es presentar una derivación y otra cosa es una integración sobre la misma señal. Y vamos a encontrar dos aspectos de modulaciones angulares completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que aquí es algo muy simple. Esta señal es la señal que supuestamente está en el tiempo, ¿cierto? Aquí tenemos pues específicamente lo que es el PM y cómo se produce el PM y cómo supuestamente en ese caso vendría a darse el FM. Entonces, acuérdense que uno cuando en ese caso está haciendo PM, en ese caso, FM, perdón, está posiblemente haciendo una derivación, una integración. Entonces, por lo general, está haciendo una desviación de frecuencia, en este caso, ¿sí?, teniendo en cuenta que la modulación, si hay una modulación,
pues va a depender de cómo se esté manejando esto. Entonces recordemos de nuevo que la modulación de fase involucra una diferenciación y la modulación de frecuencia involucra una integración. Entonces eso es lo importante en esto. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos precisamente para determinar la relación entre los tipos de modulación, pues está arriba con el diferenciador la modulación de fase y abajo con el integrador la modulación en frecuencia. ¿Está claro? Entonces aquí están sus posibles resultados de todo lo que tiene que dar el concepto matemático de esto. Bueno, digamos que la situación acá, dentro de la modulación angular de banda estrecha, ¿cierto? Pues está en ese sentido, digamos que considerando el manejo de una portadora, el manejo de una señal de información. De entre ellas, pues hay que garantizar un compromiso directo para determinar la amplitud constante. Por ejemplo, ¿ya? Dentro de estos tipos de modulación angular de banda estrecha, pues aquí tenemos precisamente la forma en cómo se produce a partir de una cosa que se llama el modulador de Armstrong. El modulador de Armstrong, pues obviamente lo que hace es recibir una señal con básicamente una portadora aquí insertada y obviamente sufriendo algo por este tipo de manejos, ¿cierto? Para que finalmente esto, al salir, pues puntualmente nos entregue una referencia de valores en las cuales yo puedo especificar que la función de salida es una sub c por el coseno de omega c de t por cada p sub x de t. Entonces, como podemos ver, eso está afectando precisamente la función de fase. ¿Ya? Entonces, recuerden que el cálculo del espectro para el caso particular en el que la señal moduladora es un tono, pues nosotros vamos a determinar que el PM se hace con diferenciación y el FM se hace con integración. ¿Ya? Bueno. Entonces acá, para calcular el espectro, pues esto partimos del hecho de que el periodo de una señal es 2pi sobre W. ¿Ya? Y pues sabemos que si hacemos desarrollos en series de Fourier, nos vamos a dar cuenta de que nosotros sobre una de las frecuencias fundamentales de una señal de estas, vamos a encontrar una integración un poco diferente. Vamos a encontrar una integración un poquito diferente, en donde pues precisamente para poder encontrar, por ejemplo, los coeficientes que representan la ubicación de las bandas de frecuencia, no se pueden resolver así como tan simple, de forma tan simple. Para esto tendríamos que ser unos matemáticos un poquito más avanzados. No es que no se pueda, sino que pues nosotros por lo general los coeficientes de una señal de estas se sacan a partir de lo que son las funciones de Bessel, de primera especie, en este caso, considerando obviamente pues el índice de modulación que tienen estas señales. ¿Ya? Bueno, entonces un segundito, voy aquí a parar un momentico. Bueno, entonces, mirando esta parte, ¿cierto? Entonces, aquí tienen ustedes las funciones de Bessel. Entonces, ¿de qué se trata esto? Estos son unas curvas que dan unos órdenes, en ese caso, para pues fundamentalmente uno con ciertos valores encontrar precisamente la ubicación de las bandas en el ancho de banda especificado para el sistema de FM o el sistema de PM. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes, esto es calculado con una herramienta matemática, esto es MATLAB. Entonces, si se dan cuenta un poquito, pues estos son la ubicación de las bandas a partir de un determinado coeficiente. Estos coeficientes nosotros lo podemos determinar. O sea, en este caso, el orden del coeficiente nos va a determinar el ancho de banda. ¿Cómo se determina esto? Pues eso se va a determinar considerando pues que a partir de la portadora pues hay una ubicación de unas bandas y luego lo que hace uno supuestamente es comenzar a sumar. Y eso va a determinar en ese caso ese espectro que está alrededor de la portadora, es lo que nos va a indicar a nosotros, digamos que la ubicación específica del ancho de banda. Por lo general, normalmente el ancho de banda es 2 veces el valor de lo que es el valor del sistema de bandas laterales a derecha o izquierda. Bueno, entonces hay básicamente dos cosas para calcular el espectro. Entonces uno puede hacer, digamos que hay varias cosas. Uno podría hacerlo con sistemas de ojos o en ese caso de forma matemática usando una generalización que se llama la regla de Carson. La regla de Carson pues se puede aplicar
en este caso para medir el ancho de banda aproximado de la señal transmitida en AM o en PM en función del ancho de banda de la señal de información. Entonces, si se dan cuenta un poquito, pues obviamente esto va a implicar que uno tenga que considerar en ciertos casos hasta, por ejemplo, la desviación de frecuencia máxima y el ancho de banda, que eso es bien importante cuando se estén trabajando estas cosas que están aquí precisamente relacionadas. Tenemos, por ejemplo, la determinación del ancho de banda para el PM y la determinación del ancho de banda para el FM en cuanto a lo que es el concepto de la regla de Carson. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se genera precisamente en este caso este tipo de modulación? Por ejemplo, noten acá un poco, ¿cierto? El PM directamente entra al modulador, al sistema de modulador, pero el FM antes de entrar al sistema de modulación hace una integración. Entonces recuerden que puntualmente modular en fase en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, obviamente pues con señales analógicas, es precisamente determinar, ¿cierto?, una derivación. Y modular en frecuencia es determinar obviamente una integración. Entonces, uno cómo puede trabajar estas cosas. Uno puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, uno puede involucrar en estos circuitos los osciladores controlados por voltaje y los PLLs, que son muy dados específicamente para la implementación de la modulación en frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos precisamente un demodulador de PM con detector de fase, un demodulador que se presta precisamente para determinar, de acuerdo a la ubicación de esto en un circuito de comunicaciones, la extracción de las bandas. Para finalmente sacar esta extracción de las bandas, pues lo más probable es que se requiere un filtro pasabajo. ¿Ya? Muy probablemente cuando se estén trabajando con la demodulación de FM, pues se necesitan unas cosas que se llaman los discriminadores de frecuencia, que son circuitos los cuales tienen una salida de voltaje proporcional a la desviación de frecuencia de la señal de entrada. Entonces, en ese caso, digamos que probablemente lo que vamos a hacer es ver nosotros un escalamiento de la señal de salida en frecuencia que va en relación con las oscilaciones de voltaje en la señal de entrada. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces sigamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No puede volvérsela? ¿Cómo? Dispositivo anterior. La acabé de cerrar. Dame un segundito. Bueno, ya lo veo. No, espérate. ¿Qué pregunta vas a hacer? No, es que había una parte que no alcancé a ver bien. Ya, dame un segundo. Esto es rápido, ¿no? Ya vamos a acabar el tema. Pero este no es el que toca ahorita. ¿Este? ¿Este? Sí. ¿Dónde? Las últimas. ¿Aquí? 17. En la 17. A ver. ¿Qué me decías? Es que la parte de ayer no se veía muy bien. Bueno, mira, lo que pasa es que lo que sucede acá es que esto es la etapa de generación y de modulación, en este caso para el AM y el AM y el FM. Lo que pasa es que probablemente este tipo de cosas tengan un cierto parecido, ¿no? En este caso, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí estamos? O sea, ¿con eso te quedó claro? ¿Ya eso era lo que necesitabas? Mejor está y también de FM. Lo que pasa es que el circuito de trabajo que está acá se asemeja, o sea, acuérdate que el AM se puede implementar con un detector de envolvente. ¿Ya? Entonces se parece muy probablemente a lo que es en ese caso un sistema de modulación de AM, uno de FM, o un sistema este es el sistema de generación, ¿no? Porque la de modulación puede ser un poquito más diferente, porque la de modulación se hace implementando VCOs en este caso.
Bueno, Ok. miremos el siguiente. Este no. Déjate ver qué abra esto. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña repetición de los temas. Entonces, vamos para que esto quede un poquito más claro. Es este. Entonces, habíamos dicho que la modulación en fase y en frecuencia involucra que la modulación de fase usa un derivador, la modulación en frecuencia usa un integrador. Entonces, vamos a conceptualizar un poco más eso. Cómo se hace la modulación angular y cómo se genera definitivamente el FM, el análisis del FM, cómo se hace la supresión del ruido y cómo es el FM directo e indirecto de una transmisión. Entonces, en ese caso, digamos que se ha mencionado hace ya un buen tiempo de que nosotros estamos aprendiendo modulaciones manejadas por la amplitud, la fase y la frecuencia, y que pues la frecuencia y la fase pues tienen una relación muy cerrada, porque no posee obviamente lo que está manejando ellas como parámetro es el manejo específico de uno de las componentes de una ecuación fundamental, que son frecuencia o fase. Entonces, por eso es que a esto se le menciona como una modulación angular. Entonces, aquí están las definiciones. ¿Qué modulación de fase y qué modulación de frecuencia? Entonces, por lo general, una modulación angular o una modulación de ángulo dice que es la modulación donde el ángulo de una señal portadora es variado de acuerdo a su valor de referencia. Entonces, la modulación de fase es la modulación, como se menciona allí, desde el punto de vista angular, donde la fase del ángulo es la que maneja es la portadora, perdón, la modulación angular es donde la fase del ángulo de la portadora se separa de su valor de referencia, pero de una forma proporcional al valor de la señal modulante. Y la modulación de frecuencia es una modulación angular donde la frecuencia instantánea o constante de una portadora se varía de acuerdo al valor de referencia proporcionado al valor de la señal modulante. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Aquí tienen la ecuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Entonces, la modulación en frecuencia gobierna la frecuencia angular, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Precisamente, pues de ventajas es que hay una reducción en el ruido, hay una mejor fidelidad del sistema y hay mejor manejo de la potencia, es más eficiente. Como desventajas, pues necesita un mayor ancho de banda. Uno de los circuitos, si uno va a implementar un circuito en FM o en PM, pues es un poco más complejo que los transmisores convencionales del AM, en este caso. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, un generador simple de FM. Si se dan cuenta, pues eso es un ejemplo fácil y básico de lo que es un micrófono. Un micrófono capacitivo. Entonces, fíjense que aquí hay ondas de sonido que al conectarse de esta forma a este resto de circuito, pues aquí se genera una oscilación y lo que se va a transmitir precisamente es frecuencia modulada. ¿Cómo se da esto? Pues obviamente en esa figura se muestra un generador de FM sencillo que tiene un tanque LC, en este caso que es este tanque que está aquí, si lo pueden apreciar, en donde pues posiblemente en conjunto con un oscilador, ¿cierto? Van a generar la onda senoidal de salida. Entonces, ¿cuál es el oscilador? El que está aquí. Entonces acá tenemos precisamente la toma de la señal, en este caso. Entonces, un circuito de estos dispone de una capacitancia estilo tanque, que es la que está compuesta acá, precisamente por esta resistencia y este capacitor, ¿ya?
donde se pide pues que el capacitor sea variable. En este caso, y entonces la entrada al sistema va a estar asociada también mostrando que allí tiene asociado un circuito, que es un circuito de un micrófono. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces, por ejemplo, ¿qué incide dentro de este sistema? Entonces, por ejemplo, sabemos que la frecuencia se impacta, porque vienen otras ondas, que son unas ondas sonoras, que estimulan el micrófono. Y ellas cambian constantemente y ellas determinan la razón de cambio, precisamente de los valores de frecuencia que están a la salida del sistema. Entonces, de acuerdo a la amplitud del impacto de las ondas sonoras, se va a determinar la variación de los cambios de frecuencia. Entonces, acá podemos apreciar eso. Esto que está acá es precisamente un sistema en FM. Esto es precisamente un sistema en AM. Entonces, acá se cambian las cosas de acuerdo a la amplitud de la portadora. Y acá se cambia la frecuencia, de acuerdo a la amplitud de la señal de información. Entonces, aquí la frecuencia se modifica. Y por acá se cambia la amplitud de la portadora, que determina, de acuerdo a la forma de la señal de entrada, la envolvente del sistema en AM. ¿Ya? Entonces allá están hablando precisamente de lo que acabamos de mostrar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Este es el sistema, esto como podemos ver, ¿cierto? Esta es la forma como aquí, esto hace que fluctúe precisamente la frecuencia. Entonces aquí podemos ver que la frecuencia es máxima, entonces la frecuencia está más alta. Y por acá pues comienza a bajar la señal y vemos que la frecuencia es baja. O sea, esta señal es una señal polar, no es unipolar. En este caso, que es lo mismo que están diciendo acá. Ahora, ¿cómo es la relación de señal para el FM? Entonces nosotros tenemos una frecuencia de salida instantánea de FM que la compone precisamente la relación directa que hay entre la portadora, la constante de desviación y la señal de entrada inteligente, ¿ya? Que es la señal modulante. Entonces aquí es la que básicamente está acá. Esta es la frecuencia de salida. Entonces, ¿qué es la constante de desviación, entre otras cosas? Pues obviamente esto va a implicar de que hay una frecuencia de salida que va a depender de la magnitud de la frecuencia de la señal modulante y también de la desviación, y obviamente también en relación con la desviación de frecuencia que está generada por el micrófono. Entonces, ¿cómo se le dice acá? Perdón, K viene siendo ese factor que está allí, viene siendo denominado como la constante de desviación. ¿Y qué dice esto? Pues uno puede decir de K que dice que es lo poco o lo mucho que la frecuencia de una portadora será desviada, o de pronto en ese caso está cambiada para un determinado nivel de voltaje, ¿sí? Entonces normalmente las unidades que se están trabajando acá son kilohertz a voltio. En este pequeño ejemplo ustedes pueden apreciar que si se tiene un K de 1 kilohertz a 10 milivoltios, para una señal de entrada de 20 milivoltios se causarán desvíos de frecuencia de 2 kilohertz. Vamos a ver qué se hace con todo esto, precisamente. Entonces, lo que se hace es puntualmente es comenzar a tener en cuenta que vamos a calcular precisamente este valor de referencia que tenemos acá, que es la frecuencia final, ¿ya? Porque ya lo demás está dado. Entonces, allí dicen que considerando la señal modulante, pues sea una señal senoidal. Entonces la razón con la que cambia la frecuencia va a depender de la frecuencia en la señal modulante. O sea, si la frecuencia en la señal modulante aumenta o disminuye, modifica el tamaño de la frecuencia de la señal de FM en este caso. Entonces, digamos que pues acá plantean varios ejercicios. Se plantea que esto tenga una señal 20 milivoltios y una frecuencia de 500 Hz al estándose aplicarse a un micrófono. Entonces esa portadora va a tener unos ciertos desvíos, y obviamente a razón de qué clase de cosas, pues esos desvíos se van a dar a partir de que cambie precisamente la frecuencia, que son más o menos 500 Hz. ¿Ya? Aquí hay otro problema, en este caso, vean bien, ese problema habla de que hay una señal senoidal de 25 milivoltios a una frecuencia de 400 Hz. Entonces, y esta señal la están aplicando a un micrófono capacitor de un circuito generador de FM, ¿cierto? Entonces, la constante de fase que está determinada para ese capacitor de 710
Hz a 10 milivoltios. Entonces con eso me están diciendo a mí que yo pueda determinar la frecuencia de desviación generada para un nivel de 25 milivoltios y la razón en la que la frecuencia de la portadora sufre desviaciones. Y aquí está básicamente resuelto el problema, ¿no? Toca es como demostrarlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No, profe, por ahora. ¿Quieren hacer pausa o están cansados? Hola, los noto como cansados. ¿Quieren hacer pausa? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces voy a frenar aquí un momentico. Hablemos de cómo se trabaja la desviación de frecuencia. Entonces, en este caso, pues la desviación de frecuencia viene siendo el factor que se relaciona de tener la cantidad de frecuencia que oscila, siento cuando ésta aumenta o disminuye. Entonces esa medición que se da alrededor de la portadora es llamada desviación de frecuencia. Por ejemplo, acá vamos a encontrarla básicamente vamos a encontrar que hay algo que recordar, y es que mientras que en una señal de AM la amplitud de la señal inteligente va a determinar la cantidad de desviaciones de frecuencia de una portadora, en un sistema FM, eso mismo se puede usar. O sea, yo puedo usar la amplitud de una señal inteligente para modificar ya no la portadora, sino la desviación de frecuencia de la portadora en sí. Entonces, la frecuencia de la señal inteligente va a determinar la razón de los cambios que hace la frecuencia de la portadora. Entonces eso, por ejemplo, acá, miren bien, tenemos un problema en el cual tenemos una frecuencia central de 100 MHz, pero oscila entre 100.001 y 99.999 por una razón de 100 veces por segundo. Entonces a mí me piden acá que determinemos la frecuencia de la señal inteligente, la amplitud de la señal inteligente y la desviación que hay determinada. ¿Cómo se calcula eso? Pues obviamente en este caso están implicando que acá tenemos una variación de la señal FM que es 100 veces por segundo, ¿ya? Y pues acá pues sencillamente no hay posibilidades de determinar la amplitud actual, y porque eso va a depender de la constante de desviación de cada señal en FM, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un análisis de FM de entrada, vamos a mirar a ver cómo se manifiesta esto, pero vamos a partir nosotros de manejar una estructura, una ecuación. Entonces, por ejemplo, acá están mencionando que para modulación de fase la ecuación para el voltaje instantáneo es esta, donde ustedes pueden apreciar que aquí tenemos un voltaje instantáneo donde tenemos el valor pico de la portadora original, la frecuencia angular de la portadora y la frecuencia angular de la señal inteligente, y tenemos los coeficientes, que está el coeficiente que indica el máximo cambio de fase ocasionado por la señal inteligente. Entonces, en otras palabras, pues eso vamos a indicar acá cómo se calcula el coeficiente. Entonces, el índice de modulación y la ecuación de FM, pues estamos determinando de que acá hay una ecuación que involucra, en ese caso, el valor instantáneo de la señal, que está en función de la frecuencia angular, el índice de modulación y la frecuencia, en ese caso, de la señal inteligente. Entonces, acá tenemos que el índice de modulación F sub F es igual a la desviación máxima sobre la frecuencia de la señal de información o la señal inteligente. Entonces, ya con esto determinado, nosotros podemos ir a buscar, en ese caso, con el índice de modulación, en las funciones de Bessel, qué bandas son las que podemos determinar nosotros y qué nos corresponde al ancho de banda calculado para acá. Entonces, esto es una tabla de funciones de Bessel, para que aprecien un poquito. Entonces, por ejemplo, pues no todas son en ese sentido, digamos que exactas. Pues yo tengo acá para mostrarles a ustedes básicamente muchas cosas de las funciones de Bessel, en este caso, y se pueden dar cuenta que pues obviamente uno pues tiene una ecuación, perdón, una modulación que va dependiendo de los coeficientes. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra precisamente eso. Es mucho más clara que la que está allá. En este caso,
y ustedes se pueden dar cuenta, esta es una tabla de estas, y podemos dar en cuenta que desde ese punto de vista tenemos nosotros involucrados acá unos coeficientes que nos indican el ancho de banda y la cantidad supuestamente de bandas a ubicar. Entonces con esta parte pues nosotros sencillamente a este le podemos dar un manejo. Vamos a mirar en ese caso cómo es ese manejo. La tabla de las funciones de Bessel a nosotros pues nos dan precisamente estas soluciones, unas soluciones que precisamente son infinitesimales, tienen varias modificaciones de varias bandas, pero hay que recordar que pues obviamente nosotros vamos de acuerdo al índice de modulación y a la desviación de fase, a determinar un determinado ancho de banda. Entonces las funciones de Bessel nos van a ayudar a referenciar qué cuestan precisamente esas bandas y en dónde están ubicadas precisamente. Entonces, ¿qué hace una tabla de esta situación? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta tabla, por ejemplo, ¿sí?, tiene una solución de la función de Bessel para varios índices de modulación. Entonces, ¿qué hace allá? Ella que muestra, pues muestra unas amplitudes de las componentes laterales de frecuencia para estos índices. Entonces, ¿por qué nosotros en este caso no podemos tomar pues todos los índices de modulación? Porque es que FM, cuando uno está resolviendo la ecuación, va a generar un número infinito de bandas laterales. Entonces no se trata de eso, sino que se trata de tener acotado, precisamente en ese caso, dentro de esto, un ancho de banda. Entonces, por ejemplo, acá, en esta pequeña demostración, encontramos que se nos proporciona la frecuencia de la señal de información y la desviación de fase. Entonces acá nos dicen que el índice de modulación vale 2. Entonces, de acuerdo a esto, pues en este caso, ¿cierto?, nosotros podemos calcularla en varias tablas. Pues de hecho nos toca particularizar en qué tabla. Entonces, si yo por ejemplo digo que el índice vale 2, entonces los coeficientes que voy a usar precisamente son todos los que estoy señalando acá. Son como 12 términos. Si ya determinamos de acuerdo al coeficiente, en ese caso, cuál es el índice de términos que vamos a usar, pues obviamente esto va a indicar la cantidad de cosas que tenemos que considerar. Entonces, por ejemplo, ahora, aquí están hablando de que estamos usando con respecto a esta tabla que estaba acá, ¿cierto? Entonces aquí me están diciendo precisamente que ubique de acuerdo al valor 2 estos valores que están aquí. Entonces vamos desde J0 hasta J sub n, de acuerdo a esto, en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué indica esto? Pues indica precisamente de que desde ese punto de vista tenemos una significancia de bandas, en ese caso, ¿cierto?, que están asociadas para unos ciertos componentes de frecuencia. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, la significancia está involucrando, ¿cierto?, unos valores de unas componentes desde J sub 0 hasta J sub 4, por ejemplo. Entonces va a indicar precisamente la consideración de que se tiene desde J sub 1 hasta J sub 4. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué es lo que nos están indicando con respecto a esto? En J sub 4 va a haber más o menos 40 kHz. Entonces, cuando ya estamos indicando eso, ya podemos decir nosotros que el ancho de banda total sería 2 veces la última ubicación del último componente, que sería un valor en frecuencia. ¿Eso que se hace? Multiplicarse. Sería el doble en este caso. Aquí tienen ustedes, pues obviamente, pues son funciones que son características. Por lo general esto, pues como recomendación, yo les digo a las personas que monten una calculadora, precisamente en este caso, porque pues esto se puede montar en las calculadoras de los sistemas Android, ¿cierto? Entonces uno puede montar precisamente una calculadora de coeficientes, pues uno la puede buscar, ¿no?, para poder calcular esto. Entonces, ¿qué se hace con esto? Entonces uno busca calculadora de coeficientes de Bessel
para Android, por ejemplo. Entonces, esos programitas se encuentran, ¿no? En este caso. Y uno lo que hace es montarlos. ¿Ya? Entonces, son apps que uno puede montar para precisamente alimentar de acuerdo al índice que se está trabajando con la máxima desviación, en ese caso, de cuánto estaríamos hablando de las bandas a considerar. ¿Ya? Entonces indica todas estas curvas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, pues. Creo que no. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Instalen una calculadora para índices de Bessel, porque pues esto nos va a indicar a nosotros, en ese caso precisamente, pues uno puede colocar ejemplos, ¿no? Ya, entonces de acuerdo a esto pues es que nos estandaricemos. ¿Por qué? Porque resulta que los valores el espectro de FM van a estar en función de una resolución de las funciones de Bessel, y pues obviamente allí lo que involucra esto es que nosotros tengamos en cuenta los índices y en ese caso también la consideración del ancho de banda, ¿cierto? Entonces con esta parte pues uno en la tabla involucra qué clase de cosas se está buscando. Entonces dependiendo del coeficiente nosotros vamos a tener acá precisamente la ubicación de las bandas para obviamente pues unos valores que van a estar allí referenciados en cuanto a eso. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ya con esto pues lo único que tenemos que hacer es pues buscar un problema pues en ese sentido, porque lo que estamos buscando nosotros con respecto a la portadora es la ubicación de unas frecuencias imagen, y la última ubicación de la frecuencia imagen nos dice a nosotros precisamente que esa es la consideración por 2 del ancho de banda que tiene la frecuencia, lo que tiene el sistema de modulación de FM en este caso. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la potencia de la portadora? Pues hombre, en este caso sería la amplitud de la portadora al cuadrado sobre 2. Eso es básicamente eso, ¿no? Bueno, hay una cosa que tienen que tener en cuenta ustedes, que es la diferencia entre lo que es el ancho de banda y la desviación. Entonces, la desviación y el ancho de banda son aspectos relacionados, pero son muy diferentes, como se menciona acá. Por ejemplo, la desviación determina el índice de modulación, que a su vez también determina los pares significantes de las componentes de las bandas. ¿Ya? En cuanto al ancho de banda, pues el ancho de banda se calcula por los pares de bandas laterales que tenemos al lado y lado de la portadora, y no por la desviación de frecuencia. ¿Ya? En ese caso, entonces la desviación por eso no es el ancho de banda, pero sí tiene un efecto sobre el ancho de banda. ¿Ya? Hay una cosa que se llama la regla de Carson. La regla de Carson nos ayuda también a nosotros a detectar, es un método para considerar el ancho de banda en FM. Entonces con la regla de Carson nosotros podemos encontrar que esto está en función aproximada de 2 veces la desviación máxima y la frecuencia de información máxima. Entonces ese sería el ancho de banda para FM de acuerdo a la regla de Carson, ¿cierto? Entonces por ejemplo acá, fíjense, aquí tenemos un problema propuesto. Este es un problema propuesto, ¿no? En este caso, ¿sí? Para que lo vayan resolviendo. Fíjense que aquí tenemos una señal de FM, que aquí está completica, ¿no? Aquí está con todo, ¿cierto? Entonces, esta señal la aplican, esto es la frecuencia, la modulación de frecuencia, esta es la frecuencia angular, perdón, esta es la frecuencia que está acá. ¿Cuánto vale la frecuencia? Pues supuestamente aquí inmersa, pues la frecuencia de la señal vale 10 a la 8. Y acá están los cambios de la señal de información. Entonces, en ese caso dice que esta se aplica a una antena de 50 ohmios. Entonces dice, determine la frecuencia de la portadora. Ya se sabe cuál es. La frecuencia, la potencia transmitida. Pues obviamente, pues en este caso se saca con una ecuacióncita que ya vimos. El índice de modulación, la frecuencia imagen, el ancho de banda por los dos métodos. ¿Cierto? O sea, habría que calcular el ancho de banda por las ecuaciones de Bessel y por la regla de Carson. ¿Y cuál sería la potencia en la mayor y menor banda lateral? Que se puede predecir a nivel de tablas. Entonces, ¿cuánta potencia hay en cada banda lateral entre la mayor y la menor? Entonces, eso lo dejo para dentro de 8 días, en este caso. Es importante aclarar, pues obviamente, que pues, esto es más o menos como la gráfica en la cual
se denota precisamente un coeficiente de modulación con respecto a la ubicación de lo que es la portadora y las bandas laterales. Por ejemplo, en punto 5 determinamos que aquí está el ancho de banda. En 1 el ancho de banda crece un poquito, en 2.5 pues en ese caso el ancho de banda sigue creciendo, y en 4.0 pues este es el ancho de banda, ¿ya? O sea, el ancho de banda sería desde esta rayita que está acá a esta rayita que está acá. Bueno, entonces esperemos a considerar ya las cosas más técnicas. ¿Cómo se transmite en FM? Entonces una transmisión de FM pues por lo general usa, en este caso, un espaciamiento para cada estación de 200 kHz. Entonces en ese caso, que es algo bastante considerable, porque obviamente una estación de FM pues es bastante amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que una estación de FM en frecuencia puede contener a varias estaciones de AM, en este caso. Entonces miren bien cómo se funciona con esta situación. Por lo general pues uno tiene una estación de FM de un ancho de 75 kHz, pero las bandas de separación convencionalmente de una estación a otra tienen que tener una medida de 75 kHz. O sea, entre los sistemas de pares de bandas de un sistema a otro tiene que haber más o menos un desplazamiento en frecuencia de 150 kHz. Si no, sería ruido en este caso. O sea, lo que estamos hablando aquí en color como rojo vienen siendo las bandas de guarda que separan una estación de otra. Entonces, entre los aspectos técnicos que les estaba mencionando, se puede decir que la máxima desviación permitida es de 75 kHz. Entonces, se dan en ese caso 25 kHz de bandas de seguridad, de vanguards, en ese caso, que obviamente pues permite que se minimice la interferencia con otras estaciones que estén cercanas. Y obviamente pues buscan acá que se tenga una portadora que tenga una estabilidad de más o menos 2 kHz. O sea, tiene que ser un sistema bastante estable, ¿ya? Porque recordar que no se están tomando en cuenta pues todo el número de de infinitas bandas laterales que se generan por esta modulación. Bueno, la razón de desviación es otra forma de describir el índice de modulación, como se menciona acá, y la razón de desviación es igual al resultado o el cociente entre la máxima desviación de frecuencia y la máxima frecuencia de entrada. Entonces, en ese caso, la razón de desviación pues es un término que se usa para aplicarse en televisión como para lo que es transmisión del FM convencional. Entonces, por ejemplo, en transmisiones de FM se permite un máximo de desviación de más o menos 75 kHz y un máximo de entrada de audio de 15 kHz. Entonces, la razón de desviación para FM típica es más o menos de 5. En televisión, por ejemplo, la NTSC, se tiene que la razón de desviación es de 1.67. Para una desviación que se está manejando allá de más o menos 25 kHz y una entrada de audio máxima de 15 kHz. Bueno, preguntas acá. Entonces ahorita hablemos, en este caso, de lo que es la banda estrecha. Entonces, ¿qué es un sistema de banda estrecha? Pues por lo general, en este caso, pues comencemos a hacer una descriptiva de la modulación en FM, de su uso. Pues el uso del FM se ha aplicado en muchas cosas. Entonces, por lo general los sistemas que usan los sistemas de vigilancia, la policía, la visión, los taxis, la industria privada muchas veces son sistemas que reciben el nombre de banda estrecha por la ubicación precisamente de los mecanismos de frecuencia y espacios de frecuencia en los cuales están dispuestos. Perdón. Entonces, se determina precisamente que de acuerdo a la ubicación de estas bandas, pues uno puede hablar precisamente de lo que es un máximo de índices de modulación máximos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este problemita que está acá, dice, determina el rango permitido en un máximo índice de modulación para una frecuencia FM comercial que tiene 30 kHz a 15 kHz en sus frecuencias de modulación.
Entonces, el problema propone que supuestamente se coloquen dos instancias, una en 30 Hz y otra en 15 kHz, de acuerdo precisamente a la ubicación de los extremos del ancho de banda que se está trabajando. Dice después que repita esto en un sistema con una desviación máxima de 1 kHz, ¿ya? Y desde 100 Hz a 2 kHz de frecuencia modulante. Entonces, hay que determinar acá la razón de desviación en este caso. Entonces, esa razón de desviación, pues ya hemos mencionado, es esto, es la máxima desviación de frecuencia posible sobre la máxima frecuencia de entrada. Entonces, en este caso se está manejando, precisamente es un parámetro de comparación entre estas dos cosas. Bueno, acá está básicamente el problema resuelto. Más. Con base en esto, pues se utilizan precisamente cosas, o esto se utiliza precisamente para encontrar las bandas laterales. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo que pues obviamente está propuesto como tarea, para que pues ustedes a partir de las ecuaciones de Bessel determinen precisamente cuánto pueden sacar. En este caso, para eso hagámoslo para dentro de 8 horas de una vez, para que lo vayamos entregando, ¿cierto? Con un modulador de FM que tiene una desviación máxima de 10 kHz y una frecuencia de señal inteligente de 10 kHz igual, y una amplitud de portadora de 10 voltios y una frecuencia de 500 kHz, de sacar de aquí, en ese caso, el ancho de banda mínimo mediante las funciones de Bessel, el ancho de banda aproximado por la regla de Carson y el espectro de frecuencias, que es básico, ¿no? En este caso. Bueno, miremos los generadores de FM. ¿Cómo se trabaja con los generadores de FM? Pues los generadores de FM, pues hay básicamente varios tipos. Están los generadores directos, que son los que supuestamente usan implementaciones, por ejemplo, con diodos o VCOs o moduladores tipo Crosby. Entonces, un generador directo, pues porque es aquel que produce una forma de onda de salida en la que obviamente pues estamos considerando que la desviación de frecuencia es directamente proporcional a la señal que modula, en este caso. Entonces, por eso es que uno menciona que en consecuencia el oscilador de la portadora se debe desviar de forma directa. Entonces, es un método que consideramos que la frecuencia instantánea de la portadora se varía de forma directa de acuerdo con lo que obviamente estamos diciendo que hay de variación temporal de la señal de banda base que se utiliza en el dispositivo en este caso. Para eso, pues por lo general uno siempre utiliza un oscilador controlado por voltaje. Entonces, un sistema de estos, por ejemplo, es típico en estos tipos de implementaciones. Entonces, por ejemplo, pero si uno mira el sistema de FM de índice intermedio y alto, el oscilador no puede ser de cristal, porque obviamente en ese caso una oscilación de un cristal no se puede variar mucho, porque obviamente pues la frecuencia de oscilación está establecida. Acá hay una muestra precisamente de un circuito básico con un transistor y un par de inductancias y una capacitancia con la cual se muestra un transmisor directo. ¿Ya? Entonces el ejemplo que se muestra acá es un oscilador Hartley que tiene un esquema simplificado muy pequeño, que tiene en cuenta precisamente el factor Q que supuestamente se puede extraer de él. Acá tenemos de muestra precisamente un transistor, un sistema de un varactor con un diodo modulador, un modulador de diodo varactor, perdón, que es la cosa, en donde pues supuestamente todo esto que está punteado es el esquema en el cual se está trabajando esto, y obviamente la generación del FM se está haciendo hacia la antena que estamos viendo allí, en donde precisamente pues esa antena está acoplada en ese caso por el colector de ese transistor BJT. Bueno, por acá está un modulador de reactancia que es un poco más diferente, y si se dan cuenta pues en este caso pues está adaptado precisamente o conectado de una forma mucho más pues obviamente está más lejos de lo que es la incidencia de lo que es el voltaje del colector acá. Entonces aquí básicamente se está como más conectado con unos circuitos estilo tanque, con los cuales pues está considerando allí la modulación de la entrada de la señal de entrada. ¿Ya?
Y obviamente pues en esto lo que está haciendo es enviando precisamente a ese oscilador maestro la señal de salida. ¿Ya? Aquí tenemos un modulador Crosby, ¿cierto? De FM, un transmisor que es directo. Entonces fíjense que acá, ¿esto que tiene? Pues tiene una entrada de audio, una entrada de preénfasis, que esos son los filtros, ¿cierto? Un modulador, un oscilador primario de 5 MHz, un doblador y triplicador de frecuencia, un multiplicador de frecuencia, en este caso. Aquí hay una realimentación en esta parte de lo que es un sistema de estabilización de frecuencia, para que precisamente esto se vaya a los amplificadores de potencia y luego para una antena. Bueno, esa era la parte de los moduladores directos. Ahora miremos los moduladores indirectos. Entonces, ¿qué diferencia o qué puede decir uno del modulador indirecto? Pues un transmisor indirecto de FM, como se está mencionando, pues produce una forma de onda de salida en la que la desviación de fase es proporcional a la señal moduladora. Es básicamente lo mismo, solo que en consecuencia acá estamos diciendo que el oscilador de portadora no se desvía de forma directa. El oscilador de portadora dice allí que puede ser un cristal, porque el oscilador no es el mismo, porque el oscilador mismo no es el modulador. Entonces, como el oscilador mismo no es el modulador, entonces uno puede cumplir ciertas especificaciones sin usar un circuito, por ejemplo, de control de frecuencia. Entonces acá, por ejemplo, tenemos precisamente un oscilador Armstrong de banda ancha en donde se está generando precisamente FM. Y si notan un poquito, pues las cosas se están generando de forma muy diferente a la forma en cómo se hace la generación del FM directo. O sea, la ubicación de todo. Entonces, si notan, en este caso, pues aquí tenemos una entrada de audio, un modulador balanceado, ¿cierto? Un desfasador, un amplificador de RF, creo que aquí hay etapas intermedias, precisamente un mezclador heterodino. Aquí está el oscilador, precisamente, en este caso, y los multiplicadores y estabilizadores de frecuencia con la etapa de amplificación de potencia de señal. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo están mostrándonos a nosotros dónde se utiliza el FM. Ya nos dicen a nosotros que hay 5 categorías mayores. Hay categorías que son de transmisiones no comerciales que van de 88 a 90 MHz. Y hay transmisiones comerciales con ancho de banda de 200 kHz desde 90 a 108 MHz. Entonces allá, por ejemplo, también se puede mencionar que hay señales de audio de televisión con ancho de banda de 50 kHz de 54 a 88 MHz, de 174 a 216 MHz y de 470 a 806 MHz. Hay servicios de banda estrecha también ubicados, como por ejemplo está la banda de 108 a 174 y arriba del 806 MHz. Y banda estrecha de aficionados, los canales están entre 29.6, 52 a 53 MHz, 144 a 149 MHz, 440 a 450 MHz y arriba de 902 MHz. Bueno, esta es la ubicación de estas cosas. Entonces vamos a finalizar esto con estas explicaciones adicionales de lo que son modulaciones angulares. Y pues obviamente involucrar aquí de qué se trata el asunto. Entonces, aquí hay unas relaciones entre lo que es el FM y el PM y las equivalencias, ¿no? En este caso, es lo que yo les decía a ustedes. Entonces un modulador de PM y un modulador de FM realmente son muy similares. Entonces en este, por ejemplo, es el generador de FM, generación de FM a partir de un modulador de PM, y esta es generación de PM a partir de un modulador de FM. O sea, ¿por qué se está trabajando de esta manera? Porque matemáticamente son muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Que una señal de modulación en fase se saca con un derivador, y una señal de modulación en frecuencia, en este caso se saca con un integrador, básicamente. Ya, pues sí, podría decirse de esa manera. Entonces, lo que es importante en esto es que ustedes tienen que considerar que la expresión general de una señal modulada en FM y en PM es esta, básicamente, que tiene una amplitud constante y que la potencia media constante, en este caso de la señal, es la portadora al cuadrado sobre 2. Perdón, la amplitud de la señal portadora sobre 2, en este caso. ¿Cómo se calcula la frecuencia instantánea?
Pues la frecuencia instantánea es una frecuencia de la señal modulada en el instante de un instante determinado, se menciona acá. Entonces la señal FM y PM la señal de FM o de PM se compone de una portadora que cambia instantáneamente alrededor de la frecuencia definida en función de la señal de información. Entonces su transformación instantánea, dice acá, es lo que se considera un delta, ¿cierto? Entonces acá podemos apreciar básicamente eso, ¿ya? Entonces dicen acá que las componentes de la frecuencia de señal, pues obviamente se toma un promedio, pero obviamente el cálculo de estas ecuaciones es bastante complejo, en la cual pues obviamente ¿de qué se trata de hacer? Pues se trata de hacer unas aproximaciones. Por ejemplo, en el caso del FM, ¿cierto? Se trabaja con desviaciones en frecuencia y una máxima desviación en frecuencia, ¿cierto? Que es importante. Para el caso del PM es una máxima desviación de fase. Entonces, aquí le indican a uno que qué interpreta uno por el delta F. Pues si miren bien, si esto es cierto, los valores de referencia cambian, un delta F puede de pronto también cambiar. Entonces, de acuerdo a esto, la potencia media constante se va a repartir en el intervalo de frecuencia mayor. O sea, si aquí sube, este B sub P, sube el delta F, ¿cierto? En ese caso que es la máxima desviación de frecuencia. Si baja el B sub P, la máxima desviación de frecuencia también se reduce. ¿Ya? Bueno. Entonces, esto es como comenzar a indicar nosotros cómo vamos a trabajar los índices de modulación de fase y de modulación de frecuencia. Entonces el índice de modulación de fase y el índice de modulación de frecuencia va a estar de acuerdo, en este caso, al hecho de cómo trabajemos con esto, con las desviaciones de frecuencia para el mismo ancho de banda. Entonces, ¿cómo se considera esto? Esto se considera obviamente trabajándolo desde el punto de vista del modelo de las matemáticas de Fourier. Por ejemplo, uno busca la transformada de las matemáticas de Fourier para manejar el espectro de señales de una señal modulada en fase, en este caso, porque pues obviamente es lo más idóneo. ¿Ya? Entonces pasaría uno del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se calcula esa G sub F que estamos buscando, que es la señal de salida en el dominio de la frecuencia? Pues en ese caso, pues no es posible aplicar el principio de la superposición, porque aquí se está hablando de que hay unas funciones que en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo no tienen una relación lineal. Entonces no hay posibilidades de, con base en esto, sacar una expresión general de esa ecuación G sub F de salida. Entonces, pero acá se puede estudiar un caso simple en donde pues precisamente lo que se está trabajando para esto es algo que podemos nosotros referenciar y ahí sí resolver. Entonces, por ejemplo, esto es una modulación de PM de un tono, de un simple tono, en donde precisamente pues las características de la señal de información pues son estas las que están acá, y el desarrollo en serie de Fourier de lo que va a resultar acá precisamente nos lleva en ese caso a buscar con esos parámetros, ¿cierto? Y los coeficientes de desviación en las funciones de Bessel, en ese caso de primera clase con el número orden n para determinar el cálculo numérico. Entonces, miren bien, entonces pues se trata de que nosotros encontremos precisamente una interpretativa aplicando las series de Fourier de poder sacar la modulación de PM de un tono. Entonces esa creo que está buscando uno. Es imprescindible entender lo que pasa con este coeficiente de cálculo para las funciones de Bessel, que es el beta en este caso. O sea, si ese beta baja, el número J sub n decrece rápidamente y los componentes de frecuencia se concentran. O sea, quiere decir que son más pocas. Si el beta sube, el J sub n decrece lentamente y los componentes de frecuencia se expanden. O sea, en otras palabras, ese valor beta que tenemos acá controla el ancho de banda de la señal PM, en este caso. Entonces, aquí tenemos precisamente muestra de lo que son las funciones de Bessel de primera especie. Para un beta .5, un beta igual a 1, un beta igual a 2, un beta igual a 4. ¿Ya? Entonces, el espectro de PM precisamente es algo muy similar. Fíjense que también se calcula con las funciones de Bessel, ¿cierto? Entonces uno, de acuerdo a este beta, por ejemplo, uno va a encontrar la cantidad de bandas y obviamente la consideración del ancho de banda que esto implica. Si se dan cuenta, en la medida en que el coeficiente aumenta, el ancho de banda está creciendo, en este caso. ¿Ya?
Entonces, es acá donde es útil lo de la regla de Carson. La regla de Carson que dice, el ancho de banda de una señal, sea FM o EPM, depende del índice de modulación beta. Entonces, el cálculo del ancho de banda a 3 dB, pues obviamente hacerlo es algo complejo, pero con esto se puede ayudar a demostrar que el 98% de la potencia de las señales allí implicadas está básicamente dado por obviamente la relación de ancho de banda, que es igual a 2 veces beta más 1 por B, donde este B que tenemos acá es el ancho de banda de la señal de información y beta es el índice de modulación. La regla de Carson pues es una regla de aproximaciones que es útil y sencilla de aplicar. Entonces, la modulación de banda estrecha, por ejemplo, ¿cierto? Acá se considera que aquí hay una relación un poco más diferente de manejo de señales. ¿Qué indica esto? Pues se parte de una relación, de una expresión donde hay supuestamente señales de FM y EPM definidas por una envolvente compleja, en donde hay variaciones de fase muy pequeñas, ¿cierto? Entonces, esta sería la señal de la que estamos hablando, y esa sería la señal modulada. Entonces, esa NBPM, que es la Narrow Band Phase Modulation, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por tener una portadora pura, una señal de AM, de banda lateral, desfasada 90 grados respecto a la portadora anterior, ¿sí? En este caso, para que se den cuenta que aquí hay una mezcla de esto. Y la señal de modulación de fase de banda estrecha puede generarse con circuitos moduladores de AM. Entonces, en otras palabras, yo con un circuito modulador de AM puedo generar el PM. Bueno, entonces ahorita pasemos ya de lleno a mirar cómo se generan las señales de FM. Entonces ahorita los circuitos moduladores de FM, pues ya hemos considerado que hay circuitos directos e indirectos. El directo indica que uno puede generar señales de FM a partir de un modulador de FM. Indirecto dice que uno genera una señal de FM a partir de circuitos generadores de PM. Entonces, fíjense que en ese caso, pues uno puede usar, digamos que varios esquemas de generación de señales, como cuáles. El NBFM, que es el FM de banda estrecha, y el WFM, que es el FM de banda ancha, o simplemente FM. Ya, en ese caso, pues aquí tenemos muestra de cómo se trabaja un generador de narrow band, que es el de banda estrecha, que está basado precisamente en lo que son los moduladores de banda lateral, de doble banda lateral en AM. Fíjense que las consideraciones pues no son tan complicadas. Y acá pues el generador de banda de FM de banda ancha, en donde pues en este caso lo que se hace es tener un multiplicador de frecuencia, que es importante en el generador de FM de banda ancha. En este caso, perdón, en el generador de FM de banda estrecha se tiene en ese caso añadido un multiplicador de frecuencias. Por ejemplo, se puede implementar con un modulador Armstrong. Por ejemplo, acá vemos que precisamente los esquemas basados en circuitos de BCOs, ¿cierto?, montan precisamente circuitos que generan una señal seno, por ejemplo, de frecuencia controlada por la entrada. Entonces, con un oscilador controlado por voltaje, ¿cierto?, uno genera precisamente el FM de banda ancha, o el FM normal, en este caso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues, obviamente, pues tenemos una señal de salida que está escalada por un factor de multiplicación de n veces las componentes de frecuencia de la señal inteligente. ¿Qué es lo que está diciéndonos acá con esta relación que está aquí implementada en este caso? Aquí hay unos circuitos resonantes variables para generar precisamente esto. Entonces, ¿cómo se saca precisamente en un BCO? Pues uno lo saca a través de esta relación. La frecuencia de oscilación, de resonancia, es 1 sobre la raíz cuadrada del LC. Uno puede modificar aquí la capacitancia, ¿no?, en este caso. Entonces, esa capacitancia varía con una señal de información. Por ejemplo, digamos que esa capacitancia puede estarla modificando una señal de AM convencional sobre un valor de capacitancia básico. Entonces, aquí la frecuencia de oscilación puede estar determinada pues precisamente por la frecuencia natural, más obviamente esto que está acá, que es caso F M sub T. Este caso F es esto que está acá. Bueno, los demoduladores, pues obviamente en este caso están basados en dos elementos. Hay uno que se llama discriminador de frecuencias y otro que se llama detector de AM. Entonces, el discriminador de frecuencias es sencillamente aquel dispositivo que proporciona un esquema de ganancia
de referencia igual al de la frecuencia de la señal de excitación. Y el detector, o sea, el detector de AM, pues es básicamente un detector de envolvente. Es algo muy simple y van cascadeados etapa por etapa. Es más o menos esto, ¿no? En este caso. Este es el discriminador de frecuencia y este es el detector de envolvente. Es algo muy sencillo, ¿no? En ese sentido. Y acá, por ejemplo, pues el discriminador es un poco más complejo, que tiene un circuito de RLS en tanque. Y esto es lo que está determinando de acuerdo a esto. Y este sigue siendo el mismo detector de envolvente causado por la implementación. ¿Listo? ¿Dónde se aplica esto? Que esto es lo importante, que esto es lo que nos tiene que quedar claro. Pues ¿para qué se estudia el sistema de FM? Pues este, digamos que es lo que en este caso pervive en el sistema de la radio. El FM estéreo nace cuando ya existían emisoras FM monofónicas. Entonces el FM estéreo realmente transmite dos fuentes de sonido, como está acá, dando la sensación de profundidad. O sea, uno tiene un canal derecho y un canal izquierdo. Entonces el FM estéreo, pues lo que hace en este caso, hay una modulación, un sistema de multiplexación de emisión y frecuencia que el FM estéreo utiliza. O sea, el FM estéreo utiliza el FDM. ¿Qué hace esto? Pues esto se compone o consiste en modular cada fuente de información a una frecuencia portadora diferente, en ese caso, pero con la consideración de que esto no se solape a nivel de espectros y las señales puedan recuperarse. ¿Qué características tiene el FM estéreo? Pues obviamente el FM estéreo, las frecuencias de portador están desde 88.1 a 107.9. Habíamos dicho que las separaciones de cada emisora pues pueden estar separadas, cada ancho de banda asociado a un emisor es de 200 kHz y los índices de modulación básicamente típicos son beta igual a 5 y la máxima desviación de frecuencia es delta F igual a 75 kHz. Y el ancho de banda de la señal de información, pues en ese caso puede estar descrito por 180 kHz. Aquí tienen ustedes, pues precisamente, un esquema de un transmisor, ¿cierto? Aquí está el modulador, en este caso, en donde mostramos las fuentes de audio de derecho, en este caso, e izquierdo, que en ese caso van directamente asociándose a través de señales como en el modulador de doble banda lateral, ¿sí? Con portadora suprimida, ¿cierto? Entonces ellos cada uno hacen ese trabajo, es un poco más complejo, se cuenta con el oscilador local, teniendo en cuenta la frecuencia determinada, y el modulador de FM, en este caso, que va en la banda de 88.1 a 107.9. Básicamente esa es la parte, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Señor. Sí, profe. ¿Por qué el rango de 88.1 a 107.9? ¿Por qué el rango de 88.1 a Ese es el 107.9? porque este rango, ¿Qué ese es el rango del qué FM incluye eso? convencional. O sea, ya es decirte, por la ubicación de esto, vos podrías ubicarlo en otro lado. Lo que pasa es que este es un rango, digamos que puntualmente se ha determinado y se ha detallado para considerar el ancho de banda total de la ubicación comercial, porque estas son las aplicaciones de él. O sea, si vos determinás cuánto ancho de banda hay realmente, pues es la diferencia entre este valor y este valor. Y ahí se ubican todas las emisoras espaciadas a 200 kHz. ¿Sí me entendiste? Y pues obviamente, pues había que, si ese era el transmisor, pues había que entender que era el receptor. El receptor, pues obviamente tiene acá un esquema de modulación de FM, y de ahí en adelante, pues un sistema de filtrado con unos filtros pasabajos y pasabandas, ¿cierto? Asociados con un PLL. El PLL les permite, digamos que, encontrar precisamente las bandas que son de interés en esto, en este caso. Entonces, la recuperación de la recuperación de señales de información, en ese sentido, pues se hace mediante el filtrado de las componentes de baja frecuencia. Aquí se aplica el concepto de la emulación coherente mediante la recuperación de la portadora por un PLL y un posterior filtrado, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones tenemos de esto? Pues sabemos que modular en AM y en PM se basa en una técnica de portar información en variaciones de frecuencia y de fase, ¿cierto?
Entonces, si ustedes están preguntando por la frecuencia instantánea, entonces en ese sentido, digamos que eso es algo complicado, porque pues obviamente esto implica un nivel de dificultad para calcular la transformación de Fourier de una señal de FM o de PM, ¿cierto? Eso no es así nomás. En ese caso, pues uno también puede trabajar con una señal de FM-PM con una potencia media constante que no depende del índice de modulación, no tiene nada que ver. El ancho de banda de la señal FM y PM dice acá que es proporcional al ancho de banda de la señal de información en un valor de 2 y al índice de modulación según la regla de Carson también, ¿cierto? Hay un tipo de PM denominado PM de banda estrecha que es muy similar a la M. Y en ese sentido los generadores y detectores de FM y de PM involucran conceptos de AM en este caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Paso